Uno de los aspectos más extraordinarios de la persona de Cristo, y para mí uno de los más incomprensibles, es la unión de dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona. El Jesús que se revela en los evangelios es un personaje histórico que vivió en un tiempo y en una geografía particular, y no era una especie de superhombre con capacidades extraordinarias similares al personaje ficticio de Superman, sino que era un ser humano como tú y como yo, excepto en el hecho de que él nunca pecó. Jesús como hombre tenía las mismas limitaciones que todo hombre tiene, pero al mismo tiempo era la segunda persona de la Trinidad con todos los atributos y todas las capacidades que hacen que Dios sea Dios. Dos naturalezas en una misma persona, la divina, la humana, interactuando juntas, pero sin mezclarse la una con la otra y sin modificarse entre sí. Así como la naturaleza humana de Jesús no disminuyó en ningún sentido su naturaleza divina, así tampoco su naturaleza divina dotó de superpoderes a su naturaleza humana. Jesús no dejó de ser Dios al hacerse hombre, pero por amor a nosotros cubrió momentáneamente su naturaleza divina bajo el velo de su humanidad. Los hombres contemporáneos a Jesús no lo veían con una aureola alrededor de su cabeza o emanando luz de su cuerpo como aparece en algunos cuadros religiosos. No, ellos veían a un hombre que no se distinguía físicamente de los demás en ningún sentido. Y sin embargo, seguía siendo el Todopoderoso, el creador y sustentador de todo el universo, como lo demostró en las historias que comenzamos a ver en nuestro último sermón, en nuestro último mensaje, hace 2 semanas atrás. Yo les ruego que vuelvan a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, el pasaje que leyó Lester hace un momento. Como nosotros vimos en aquella ocasión, hace 2 semanas, en Mateo capítulo 8 y 9, nosotros encontramos un conjunto de relatos agrupados temáticamente, no cronológicamente, un grupo de relatos agrupados temáticamente que resaltan el poder y la autoridad de Jesús. Y el preámbulo de estas historias lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 28, donde se nos dice que al concluir el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y ahora en los capítulos 8 y 9, Mateo nos muestra con hechos concretos que ese poder y esa autoridad del Señor Jesucristo no se limitaba a las palabras. Jesús tenía poder y autoridad sobre la enfermedad y la muerte, como vimos en nuestro último mensaje, pero también tenía poder y autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Vayamos otra vez a Mateo capítulo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Inmediatamente después de relatar la sanación de un leproso, los versículos 1 al 4, la sanación del criado de un centurión, versículos 5 al 13, y la sanación de la suegra de Pedro, versículos 14 y 15, el próximo milagro que encontramos en esta sección es este que se nos narra en los versículos 23 al 27. Ahora noten algo interesante. Antes de llegar allí, Mateo inserta en el medio el relato de 2 hombres que querían seguir a Jesús. Y hermano, yo quiero traer una nota aquí cuando estemos leyendo las Escrituras.
nunca veamos la Biblia, y mucho menos libros históricos como los Evangelios, como un conjunto de relatos no interconectados entre sí, o sea, desconectados entre sí. Mateo tenía un propósito. Mateo está colocando estos relatos en un orden específico para lograr un impacto. Y antes de llegar a este relato de Jesús en la barca en medio de la tempestad, él inserta este relato sobre dos hombres que manifiestan su deseo, su interés de seguir a Jesús. El primero era un escriba que le manifiesta al Señor una determinación a seguirlo sin condiciones. Mateo 8:18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Interesante. Aquí tenemos un individuo del que no esperaríamos algo así, uno de los líderes religiosos de Israel, que en su mayoría rechazaron a Jesús, diciéndole a Cristo: Señor, yo estoy dispuesto a seguirte sin condiciones. Si hubiera sido un evangelista en el día de hoy, le hubiera dicho: ¡fantástico! Levanta tu mano, ven al frente, ora conmigo y ya está. Noten cómo Cristo le responde, versículo 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En vez de animarlo a seguirlo, Jesús quería asegurarse de que este hombre estuviera consciente del costo que tendría que pagar. El segundo hombre también manifestó interés de seguir a Cristo, pero denota que sus conexiones y deberes familiares ocupaban el primer lugar en su lista de prioridades. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Amigo que estás aquí en esta mañana, Jesús demanda lealtad, una lealtad que está por encima de cualquier conexión familiar y aún por encima de nuestra propia comodidad. Eso es lo que le acaba de enseñar en estos versículos 18 al 22. Pero aún así, hubo un grupo de hombres dispuestos a seguirlo. Dice en el versículo 23 que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Estos hombres estaban dispuestos a pagar el costo con tal de estar con Jesús. Como bien señala James Montgomery Boyce, no es suficiente el estar meramente impresionado con la persona y la enseñanza de Jesús, o incluso estar maravillados con sus milagros. El asunto vital es en realidad seguirlo a Él, y seguirlo con todo lo que eso implica. Es seguir a Jesús. Pero, ahora en los versículos 23 al 27, Mateo nos muestra que estos discípulos, dispuestos a seguir al Señor Jesucristo sin importar el costo, necesitaban profundizar su conocimiento acerca de Él. Ellos necesitaban conocer más al Señor. Mientras cruzaban el mar de Galilea, desde Capernaum hasta Decápolis, repentinamente se levantó una tempestad tan grande que las olas comienzan a cubrir la barca. Y para colmo de males, Jesús estaba completamente dormido en la popa. Aparte de que el Señor estaba muy cansado por el trabajo agotador de ese día, dice Hendrickson, me llamó la atención este comentario, que tampoco no le era difícil quedarse profundamente dormido, porque su confianza en el Padre Celestial no vacilaba. Ni el rugido del viento ni el embate de las olas pudo despertarlo. Jesús puso su cabeza en la popa y se durmió tranquilo, porque él sabía que pasara lo que pasara, su Padre cuidaba de él. Debemos suponer que, siendo que varios del grupo de los apóstoles eran pescadores con experiencia, yo me imagino que al principio ellos trataron de dominar la situación por ellos mismos, hasta que pronto se dieron cuenta que ese problema estaba muy por encima de sus capacidades de maniobra. Y mis hermanos, esto es algo que muy a menudo ocurre en nuestras vidas cristianas. Viene un problema,
Al principio nosotros tenemos la impresión de que todavía estamos en control, de que podemos manejarnos sin mucho inconveniente, y por supuesto nosotros pensamos muy piadosamente, no por mí, sino por los años de experiencias que yo tengo en el Señor. Pero entonces el asunto se complica, y se complica, y se complica, hasta llegar a un punto en el que viene a ser más que evidente nuestra total impotencia para resolverlo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Es en momentos como esos cuando Jesús se glorifica en nuestras vidas y nos provee un conocimiento más profundo de quién es Él. En momentos como esos, los discípulos aprendieron algo de sí mismos esa noche. Pero la lección más importante que aprendieron fue acerca del Señor y Salvador Jesucristo. Completamente aterrorizados deciden despertar a Jesús. Pero sus palabras revelan un tono de reproche y aún de incredulidad. Dice en el Evangelio de Marcos, en el pasaje paralelo, que ellos se dirigen al Señor diciéndole, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? En otras palabras, ¿es que acaso no te importa nuestra suerte? ¿Cómo puede ser que estés durmiendo en medio de un peligro como este? El Señor se despierta. Y yo me lo imagino mirando el rostro azorado de los discípulos. Y ahora es Él el que reprocha. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Yo quiero que tú escuches. Yo sé que tú has oído este relato otras veces. Escúchalo de nuevo. Jesús se despierta y tenemos que imaginar la barca casi volcándose, el agua todavía seguía llenando la barca, el viento rugiendo, las olas inmensas. Jesús se levanta y le dice, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mis hermanos, he ahí el verdadero problema de estos hombres. No era la tempestad, no era lo frágil de la embarcación, no eran las olas del mar embravecido, era la debilidad de su fe. La debilidad de su fe. Ellos tuvieron suficiente fe como para seguir a Cristo a pesar de las dificultades. Y aún yo no dejo de ver aquí un acto de fe al despertar a Jesús. El Señor estaba tan cansado que estaba dormido, completamente dormido, y todavía ellos pensaban que Jesús podía hacer algo. Pero es indudable que la desesperación y angustia de estos hombres era un claro indicativo de que tenían una fe defectuosa. Una fe basada en un débil conocimiento de quién era Cristo en realidad. Lo que estos hombres necesitaban urgentemente no era que el viento dejara de soplar, no era que las olas se aquietaran. Lo que estos hombres necesitaban urgentemente era un conocimiento más profundo del poder y la autoridad de Jesús. El poder y la autoridad de Jesús. Y eso fue precisamente lo que recibieron esa noche. Dice en el versículo 26 que Jesús se puso en pie y como un padre de familia que reprende a dos niños inquietos, dice en el Evangelio de Marcos que el Señor reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Lo más natural habría sido que después de una tormenta como esa, el mar se fuera aquietando poco a poco, aún después del milagro. Pero eso no fue lo que ocurrió. Eso no fue lo que ocurrió. El mandato de Jesús detuvo el viento y convirtió el mar en un espejo tranquilo, en un segundo, solo con la palabra de su poder. Y si los discípulos sintieron temor durante la tempestad, ahora estaban aterrados. Dice en el Evangelio de Marcos que entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. En otras palabras, ellos no sabían en cuál categoría colocar a Jesús.
¿Qué clase de hombre es este que unos minutos estaba tan cansado, tan agotado, que estaba completamente dormido en la popa de la barca y un segundo después se despierta, reprende al viento, reprende al mar y todo se calma? ¿Qué clase de hombre es este? Paradójicamente, la pregunta queda en suspenso en Mateo 8:27. Y es respondida en el siguiente relato, nada más y nada menos que por un grupo de demonios. Mateo capítulo 8, versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora, antes de pasar a considerar este pasaje, yo quisiera hacer una observación. Yo estoy consciente de que nosotros vivimos en una época en la que hablar de demonios y de posesiones demoníacas parece tan absurdo como creer en Superman o creer en Santa Claus. Lo paradójico de esto es que el rasgo característico de esta generación no es precisamente el pensamiento científico y racional, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. El hombre contemporáneo es sorprendentemente subjetivo. Sus emociones están muy por encima de su razón, de su racionalidad. De hecho, la gente en el día de hoy, en sentido general, no quiere tanto pensar, quiere sentir. Quiere sentir. Y aún, hermanos, lamentablemente mucha gente va a la iglesia a tener ese shot de emoción. Y si no me emocioné en la iglesia, mi conclusión va a ser: el culto no estuvo bueno. No importa lo que yo aprendiera de la palabra de Dios. Yo quiero un shot, una inyección de emoción. Yo quiero adrenalina. Y los cultos en el día de hoy se diseñan para crear ese ambiente que genere esa adrenalina. Nosotros no vivimos en una época de pensamiento profundo. El hombre contemporáneo es sorprendentemente subjetivo. Una de las cosas que más me llama la atención últimamente son algunos programas de televisión presentados en canales supuestamente culturales. Por ejemplo, en Bayo, un canal de biografías, hay un programa que se llama Niños con un sexto sentido. Escuchen la reseña de este programa, que aparece en la página de ellos. Anoche me tomé la molestia de entrar a la página de Bayo, de History Channel, de Discovery Channel. Bayo dice: estrena en exclusiva la 3ª temporada de una serie excepcional que se adentra en el mundo de los fenómenos paranormales. Si tu hijo viniera y te dijera: veo a los muertos, ¿qué harías? Yo no sé tú, pero yo me espantaría. Veo a los muertos. En Bayo también hay otro programa sobre celebridades y su encuentro con fantasmas, y otro programa titulado Fenómenos Paranormales. En el canal de Discovery hay un programa titulado Expertos Paranormales, y en el History Channel uno sobre cazadores de ovnis. Hoy día, y son populares. Si están ahí, créame, es porque venden, es porque la gente los ve. ¿Qué significa todo eso? Que el hombre incrédulo está dispuesto a creer en cualquier cosa menos en la Biblia. El hombre contemporáneo está dispuesto a creer cualquier cosa menos en la Biblia. Él puede cuestionar este relato del Evangelio de Mateo sobre 2 hombres posesos por demonios, pero al mismo tiempo es capaz de aceptar tranquilamente relatos de encuentros con fantasmas, simple y llanamente porque se lo está diciendo un actor de Hollywood. Increíble. De manera que el progreso de la ciencia en nuestra época no es la explicación de la incredulidad del mundo. Es la dureza del corazón. Es la dureza del corazón. Habiendo hecho esta breve observación, volvamos a nuestra historia. El Señor y sus discípulos llegan al otro lado del mar de Galilea. Le salen al encuentro 2 hombres posesos por demonios que vivían en los sepulcros, y Mateo señala feroces en gran manera. Nadie se atrevía a pasar por allí. Y tan pronto se topan con el Señor,
Dice el texto que claman a él diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Recuerdan la pregunta de los apóstoles? ¿Qué clase de hombre es este? Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Nosotros no sabemos qué tanto conocimiento tienen los demonios acerca del Dios Trino o acerca del Dios encarnado, pero es obvio que ellos tenían un conocimiento más profundo de Jesús que el que tenían los discípulos. Y aún así, seguían siendo demonios. Como dice Donald Carson, lo que distingue a los santos de los demonios es la obediencia, no el conocimiento. Lo que distingue a los santos de los demonios es la obediencia, no el mero conocimiento. Estos demonios no solo sabían que Jesús era el Hijo de Dios, ellos también parecían reconocer su procedencia celestial. Noten una vez más la pregunta del versículo 29. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué significa ese acá? ¿Era la tierra de los Gadarenos o acá al mundo? Bueno, tomando en consideración que ellos acaban de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, no sería extraño que ellos estuvieran diciendo: ¿has venido acá a la tierra del cielo? Por otra parte, ellos reconocen también que al final de la historia serán atormentados. Por eso cuestionan si la presencia de Jesús en medio de ellos implicaba que ese tormento para ellos llegaría más rápido. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En otras palabras, mis amados hermanos, recuerden el título de este sermón: la gloria del poder y autoridad de Jesús. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que estos demonios reconocían la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Es por eso que en el versículo 31, ellos le ruegan, dice Mateo. Ellos suplican al Señor: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Noten que en ningún momento ellos ponen en duda el hecho de que el Señor podía echarlos fuera del hombre. Y no solamente eso. Ellos reconocen que sin el permiso de Jesús, ellos no podían trasladarse a ningún lado. Permítenos. Nosotros no sabemos por qué los demonios le hicieron esta petición al Señor. Y yo busqué comentarios aquí y allá y terminé exactamente donde empecé. Yo no tengo la menor idea. Y no voy a ponerme a especular aquí. Ahora, lo que sí sabemos es que Cristo les dio permiso. Versículo 32. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús le dio permiso a los demonios de hacer eso? Bueno, yo pienso que para mostrar al menos 4 cosas. En primer lugar, mostrar su derecho sobre toda la creación. Cristo no solo tenía derecho sobre los demonios, Él tenía derecho sobre los cerdos. Mucha gente que estaba ahí ese día perdió dinero. Y alguien puede pensar: ¿por qué Jesús hizo algo así en desmedro de esa gente? Para mostrar que todos esos cerdos que se despeñaron por el despeñadero eran posesión suya, porque Él los hizo. Él tenía derecho a hacer con esos cerdos lo que quisiera, porque para eso es Rey soberano del universo. Pero en segundo lugar, yo creo que Jesús hizo eso para mostrar que los endemoniados realmente fueron libertados. Fue evidente que ellos salieron de un lugar para ir a otro. Y de hecho, en otro de los evangelios dice que uno de estos hombres que antes andaba desnudo, de repente estaba, me encanta ese texto, vestido, sentado y en su cabal juicio.
El Señor lo libertó. Pero yo creo en tercer lugar que también lo hizo para mostrar de qué cosa tan terrible habían sido libertados. Mi amigo, déjame decirte algo importante en esta mañana. No es lo mismo estar poseído por un demonio que estar bajo la influencia de Satanás. La Biblia enseña claramente que aunque no todos los hombres que pueblan el planeta Tierra están posesos por demonios, la Biblia dice claramente que todos están bajo el maligno. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice que todos son hijos de ira y que son movidos por el espíritu de desobediencia. Si tú no eres cristiano, mi amigo, déjame decirte esto con toda seriedad, si tú no eres cristiano, miren este pasaje, cuál es la influencia que tú tienes sobre tu corazón. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Pero yo creo también en cuarto lugar que Cristo hizo eso para mostrar el penoso estado de los habitantes de Gadara. Dice en el versículo 33, y los que apacentaban los cerdos huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Wow. Wow. Ellos acaban de ver qué poder y autoridad residía en la persona de Jesús para bien, porque Jesús libertó a esos hombres. Y le dijeron que se fuera de sus contornos. Yo me pregunto cuántos aquí pueden estar exactamente en esa misma condición espiritual. Urgentemente necesitados de la misericordia y la compasión de Cristo, pero tan aferrados a las cosas de este mundo que prefieren pedirle al Señor que se mantenga lo más lejos posible para poder seguir viviendo en su esclavitud. Déjame decirte algo, mi amigo, cada vez que tú escuchas el Evangelio y escuchas el llamado de Dios a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y te mantienes en la dureza de tu corazón, lo que tú estás haciendo es diciéndole a Jesús, no te quiero cerca de mí. Así de sencillo. Cristo dijo claramente, conmigo solo son dos opciones, o me aceptas o me rechazas. El que no está conmigo está en mi contra. ¿Cuál es tu posición en esta mañana? ¿Te atreverás a ponerte en contra de este Jesús que tiene tal poder y autoridad? Hemos visto hasta este punto que Cristo tenía poder y autoridad sobre la enfermedad y la muerte, sobre los elementos de la naturaleza y sobre los demonios. Pero ahora en el capítulo 9, Mateo nos muestra también que el Señor tenía poder y autoridad para perdonar pecados. Para perdonar pecados. Capítulo 9, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Después de lo sucedido en Gadara, Jesús regresa a la ciudad de Capernaum. Tanta gente vino a la casa cuando se enteró que el Señor estaba allí, que Marco nos dice que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Pero en medio de la predicación se escucha un ruido en el techo. Unos hombres habían traído cargado a un paralítico y como no habían podido llegar a donde estaba Jesús por causa de la multitud, se subieron a la azotea. En Israel las casas solían tener una escalera externa por donde las personas subían al techo que lo usaban de terraza. Y una vez allí, dice en Marcos capítulo 2, versículo 4, que descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Por supuesto, no debemos imaginar que era un techo similar al que tienen muchas de nuestras casas. No, se trataba de un conjunto de vigas con travesaños recubiertas de rama y con una capa gruesa de barro o de arcilla mezclada con paja, que se endurecía a través de golpes. Estos hombres
logran hacer una abertura y colocar al paralítico a los pies de Jesús. Pero en vez de sanarlo, como seguramente la mayoría estaba esperando, el Señor le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y por supuesto los líderes religiosos que estaban presentes entendieron de inmediato las implicaciones de estas palabras. Dice en Marcos capítulo 2 versículo 6 que ellos cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Obviamente, si nuestros pecados son una ofensa primariamente contra Dios, entonces solo Dios tiene derecho a perdonar pecados. En eso los escribas tenían toda la razón. Donde se equivocaron rotundamente fue en acusar a Jesús de blasfemia por atribuirse el derecho de perdonar pecados. Mateo 9, versículo 4 al 5. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Qué es más fácil decir? No, ¿qué es más fácil hacer? No, la pregunta no es esa. La pregunta es: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados, o decirle a un paralítico: levántate y anda? Bueno, lo más fácil es decir: tus pecados te son perdonados, porque es imposible saber si en la corte celestial las deudas que ese individuo tenía fueron borradas del expediente. Nadie va a subir allá arriba a saber si Jesús dijo la verdad. Ahora, decirle al paralítico: levántate y anda, eso sí era difícil, porque si el hombre no se paraba de ahí, era obvio que el Señor no tenía ningún poder. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿Ven la palabra clave ahí? ¿Recuerdan lo que Mateo está tratando de probar? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Jesús no solo demostró ese día que Él tenía poder para sanar a los enfermos, Él demostró que tenía derecho divino para perdonar pecados, porque Él es Dios. Aparte, mi amigo que estás aquí en esta mañana, de hacernos ver en este relato que el problema más crucial del hombre es su pecado, y que hay solamente una persona que puede solucionarlo: Jesucristo. Pero hay algo más que Mateo nos muestra en este pasaje. Yo les decía a ustedes la semana pasada que no era mi interés ir por cada uno de estos textos detalle por detalle. Hay algo más que Mateo nos muestra aquí y que veremos mucho más brevemente, y es el hecho de que Jesús no solo tiene poder sobre la enfermedad y la muerte, sobre los elementos de la naturaleza, sobre los demonios y también para perdonar pecados, sino también que Jesús tiene poder y autoridad sobre la dureza del corazón humano. Jesús tiene poder y autoridad sobre la dureza del corazón humano. Versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, el autor del Evangelio, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y lo siguió. Este es un texto tan breve que fácilmente podemos perder de vista lo que Mateo nos está enseñando aquí con respecto a su propia conversión. Mis hermanos, Mateo era un publicano. ¿Saben lo que eso significa, verdad? Que Mateo era un cobrador de impuestos.
Un hombre que tenía tal amor por el dinero que no tuvo reparos en enrolarse en el sistema opresivo de Roma contra su propio pueblo. Los publicanos pertenecían a una clase tan mal vista en Israel que varias veces en los evangelios aparecen conectados con las prostitutas. Cristo dice: las rameras y los publicanos van delante de ustedes, las rameras y los publicanos. ¿A usted no le gustaría, verdad, que dieran las rameras y los abogados, o las rameras y los arquitectos, o las rameras y los... ¿A usted no le gustaría que dijeran eso de su profesión? Las rameras y los publicanos. Pero mis hermanos, ni siquiera eso frenó a este hombre para convertirse en un cobrador de impuestos, porque el dinero era su Dios. Nosotros no sabemos cómo Mateo ejercía su profesión. En estos días me contaba un hermano de nuestra iglesia que una persona de la renta fue a su oficina y le dijo francamente: mira, vamos a ahorrar tiempo. Dime cuánto es que tú me vas a dar y asunto solucionado. Bueno, nosotros no sabemos cómo era que Mateo ejercía su oficio. Ahora, por documentos de la época, nosotros sabemos que la mayoría de los publicanos eran hombres sin escrúpulos y no tenemos ninguna razón para presuponer que Mateo era diferente. Pero un día Jesús pasó por donde él estaba y solo le bastó decirle: sígueme. Sígueme. Y la vida de este hombre sufrió un cambio radical. Dice en Lucas capítulo 5 versículo 28 que dejándolo todo, Mateo se levantó y le siguió. Una sola palabra de Cristo fue suficiente para librar a este hombre de su avaricia y convertirlo no solo en un apóstol, sino en uno de sus principales biógrafos. Todo eso con una palabra. Miren, hermano, yo sé que muchos de nosotros tenemos familiares, amigos, hijos, esposos inconversos por los que oramos continuamente, y vemos cómo algunos de ellos, a medida que pasan los años, se van tornando más duros y más violentos contra el Evangelio. Pensemos por un momento en el apóstol Pablo. Un hombre que llegó a respirar amenazas contra los discípulos del Señor, que llegó a forzar a los discípulos, torturarlos para que blasfemaran y maldijeran a Cristo. Y el Señor se le apareció un día y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso fue suficiente. Mis hermanos, ¿qué nos enseñan todas estas historias acerca del Señor Jesucristo? No olviden que la razón primordial por la que estamos predicando esta serie sobre la gloria del Señor es por lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, que es contemplando su gloria por la fe que los creyentes somos transformados de gloria en gloria. Contemplándolo a Él, contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria. La pregunta es, ¿qué debería producir en nosotros el hecho de contemplar este despliegue del poder y autoridad de Jesús? Debería producir tal admiración y gratitud hacia Él que no queramos hacer ninguna otra cosa que vivir para su gloria. Eso es lo que debería producir estas historias. Queridos hermanos, si este es el Cristo en el cual hemos creído, entonces no tiene ningún sentido cambiarlo a Él por ninguno de los deleites baratos y temporales que este mundo ofrece. Él es el Rey de Gloria.
Él es el creador y sustentador del universo, que por amor a nosotros decidió venir al mundo, hacerse hombre y morir en una cruz por nuestros pecados. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Por estas historias es evidente que Jesús tenía todo el poder para impedir su muerte. Pero no lo hizo, y no lo hizo por amor a ti y a mí. ¿Tú recuerdas en Mateo capítulo 26, versículo 53, cuando Pedro saca la espada para defender al Señor? Y Cristo le dice: Pedro, guarda tu espada. ¿Es que tú crees que yo no puedo ahora mismo pedirle al Padre que me envíe 12 legiones de ángeles? Pero si yo hiciera eso, dice el Señor, ¿cómo se cumpliría lo que de mí está escrito? Cristo tenía poder para impedir su ejecución, pero no lo hizo, mi amado hermano, por amor a ti, por amor a mí. Mis hermanos, vale la pena morir y vivir por ese Cristo. De hecho, no existe en este mundo ninguna otra cosa que valga la pena vivir y morir. Pero no solamente eso. ¿Tú quieres saber cuál es la raíz de todas nuestras angustias y ansiedades? No son las circunstancias adversas que nos rodean. No es perder de vista el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Nos angustia darnos cuenta de que las cosas se han salido del control. Nos angustia pensar que estamos a merced de otro. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano, mi amada hermana? La verdad es que nosotros en este mundo no controlamos nada. Nada. Un pequeño virus es suficiente para tumbarte en una cama por una semana y frustrar todos los planes que tú tenías para esa semana. Una cosa que no se ve. Nosotros no tenemos control de nada, pero si somos cristianos podemos descansar tranquilos en el hecho de que ese otro que sí tiene el control posee toda autoridad sobre el cielo y en la tierra y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Mi hermano, si hay algo que tú y yo necesitamos urgentemente cada día es tener una visión fresca del poder y autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Si perdemos eso de vista, fácilmente seremos presa de la ansiedad y de su compañero inseparable, la autoconmiseración. Y cuando un creyente comienza a tenerse pena de sí mismo, eso es un foco infeccioso que nos vuelve vulnerables a cualquier tentación. ¡Ay de mí! Nadie me quiere. A nadie le importo. Yo soy un desgraciado. Seguro que en el mundo no hay un cristiano más desgraciado que yo. Y por supuesto, si yo creo que yo soy tan desgraciado, me voy a convencer a mí mismo de que de vez en cuando tengo permiso para hacer ciertas cosas que no debo hacer. Angustia, ansiedad, temores, descontento, avaricia, pecados de diferentes tipos, solo por perder de vista el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Ay, mis hermanos, nosotros necesitamos urgentemente tener una visión fresca cada día del poder y la autoridad de nuestro Señor. Es que nosotros no podemos correr la carrera cristiana sin eso. Ese es el combustible. No podemos, mi amado hermano, mi amada hermana, no lo intentes, no podrás. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo debo recordarte que algún día te presentarás delante de ese Cristo con ese poder y autoridad para ser juzgado, y que tu destino eterno estará en las manos de ese Cristo que tiene poder y autoridad para mandarte al infierno por los siglos de los siglos. Algún día todos los seres humanos tendrán que rendirse ante Cristo.
Dice la Escritura que delante de Él toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Lamentablemente, algunos lo harán en el día del juicio, cuando ya no haya remedio disponible para el problema de tu pecado, y tendrás que sufrir la condenación justa por cada uno de ellos en el infierno por los siglos de los siglos. Pero mi amigo, eso no tiene que ser así. Eso no tiene que ser así. Dios te está dando hoy la oportunidad de rendirte ante Cristo y venir ante Él en arrepentimiento y fe para recibir por gracia el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna. Recuerda la historia del paralítico. El gran problema de ese hombre no era su parálisis física. El gran problema de ese hombre era su pecado. Pero delante de él estaba la solución encarnada. Fue por la fe que este paralítico fue perdonado, no por su esfuerzo en llegar a Jesús. Ese esfuerzo simplemente evidenció su fe, pero el que salva es Cristo, únicamente por gracia, por medio de la fe. Mi amigo, no desprecies el llamado del Evangelio. Ven y arregla tus cuentas con Dios, confiando únicamente en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Oh, que el Señor tenga misericordia y aplique su palabra con poder en nuestros corazones en la mañana de hoy. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado en esta mañana la oportunidad de contemplar una vez más la gloria, el poder, la autoridad de nuestro bendito Señor y Salvador. Señor, hay muchos de tus hijos aquí que necesitamos urgentemente que tú eches colirio en nuestros ojos espirituales para que podamos ver con más claridad esa gloria, ese poder, esa autoridad. Pero Señor, hay muchos aquí que están ciegos, ciegos a sus pecados, ciegos a la condenación que pesa sobre ellos, pero sobre todo ciegos a la belleza, la hermosura, el poder, la gracia, la bondad, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros queremos suplicarte, Padre bueno, ten misericordia, ven con poder en medio nuestro. Oh Señor, que en la mañana de hoy haya gozo en los cielos por muchos pecadores que en este lugar, hoy, ahora, se arrepentirán de sus pecados y confiarán únicamente en Cristo. Oh Señor, obra, te lo suplicamos. Haz tú con tu palabra lo que nosotros no podemos hacer. Convierte las almas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Amén.